Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión? Por supuesto. Preparados para descubrir los secretos de la música en la antigua Grecia, Roma y Etruria. Música antigua. Suena fascinante. ¿Por dónde empezamos? Pues tenemos un sílabo universitario que nos servirá de guía. Un sílabo. Me encanta. Es como si volviéramos a la universidad, pero sin exámenes. Exacto. Y está dirigido por una experta en la materia, Ladrá, Fuensanta Garrido Domenech. Impresionante. ¿Y qué nos dice el sílabo sobre la música en estas culturas? Bueno, lo primero que destaca es el desafío de reconstruir su panorama musical. Desafío. ¿A qué te refieres? Pues a que no tenemos grabaciones, ni partituras completas. Es verdad. Menudo problema. ¿Cómo podemos entonces hacernos una idea de cómo sonaba su música? Imagínate que somos detectives. Tenemos que usar las pistas que nos han llegado a través del tiempo. Pistas. ¿De qué tipo? Escritos antiguos, representaciones artísticas, hallazgos arqueológicos. Ya veo. Un trabajo de investigación meticuloso. Sin duda, pero también apasionante. ¿Y qué nos revelan estas pistas sobre la música en la antigüedad? Algo fundamental, que la música no era un simple entretenimiento. Ah, no. ¿Y qué era entonces? Estaba profundamente conectada con sus creencias, sus mitos, su vida cotidiana. Interesante. ¿Y cómo exploraremos esta conexión en nuestro deep dive? El sílabo empieza por el origen mítico-antropológico de la música. Me encanta. Eso significa que vamos a hablar de mitos y leyendas. Exactamente. Los mitos nos ayudan a comprender cómo concebían el poder de la música y su relación con lo divino. ¿Tienen algún ejemplo? Claro. Por ejemplo, el mito de Apolo y el sátiro Marcias. ¿Quiénes eran? Apolo era el dios de la música y Marcias un sátiro que lo desafió a un concurso musical. Un concurso musical entre un dios y un sátiro. ¿Quién ganó? Apolo, claro. Pero la historia no termina bien para Marcias. ¡Qué intriga! ¿Y qué pasó con él? Bueno, eso te lo contaré más adelante. Lo importante es que estos mitos nos muestran la importancia que daban a la música y las consecuencias de desafiar a los dioses. Mejor no hacer enfadar a Apolo entonces. Mejor no. Volviendo al sílabo, ¿qué más nos dice sobre la música en la antigüedad? El sílabo también explora la evolución del arte musical en Grecia, Roma y Etruria. Evolución. ¿Significa eso que su música cambió con el tiempo? Por supuesto. Hubo diferentes escuelas de pensamiento, movimientos influyentes. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, el nuevo ditirambo. Nuevo ditirambo. Suena interesante. ¿En qué consistía? Implicó cambios en el estilo musical, aunque lamentablemente no podemos escuchar cómo sonaba. Es una pena. Pero bueno, al menos sabemos que existieron estas innovaciones. Exacto. Y que hubo figuras clave que dieron forma a la música antigua. Ya veo. Tenemos los mitos, la evolución de estilos. ¿Y qué hay de los instrumentos que usaban para crear esa música? El sílabo nos lleva de viaje por los instrumentos de la antigüedad. Me encanta. ¿Qué tipo de instrumentos usaba? Los clasifican en 4 grupos: idiófonos, membranófonos, aerófonos y cordófonos. ¿Podrías explicarme un poco esos nombres tan técnicos? Claro, los idiófonos son instrumentos que producen sonido al vibrar el propio material, ¿Cómo? como los címbalos o los sonajeros. Ah, ya entiendo. Yeah. ¿Y los membranófonos? Utilizan una membrana tensa para producir el sonido. Como los tambores. Exacto. Los aerófonos producen sonido con el aire. Flautas, trompetas. Eso es. Y por último, los cordófonos usan cuerdas que vibran para crear el sonido. Como las liras o las arpas. ¡Qué variedad de instrumentos! Y cada uno tenía un uso específico. Por supuesto. Los hallazgos arqueológicos y las representaciones artísticas nos ayudan a comprender cómo se usaban en diferentes ocasiones. ¿En qué tipo de ocasiones? Desde grandes festivales públicos hasta reuniones privadas e íntimas. Es increíble. La música estaba presente en todos los ámbitos de la vida. Sin duda. Y no solo para el entretenimiento. Ah, no. ¿Para qué más? El canto coral, por ejemplo, tenía un papel importante en ceremonias religiosas, representaciones teatrales e incluso en contextos militares. Qué interesante. Me encantaría saber más sobre esos eventos. ¿Había algo parecido a nuestros conciertos? En la siguiente parte de nuestra inmersión nos adentraremos en el mundo de los festivales y las representaciones teatrales en la antigüedad. De vuelta a la música en la antigüedad. Habíamos quedado en esos eventos especiales con música. Sí, festivales y representaciones teatrales donde la música era fundamental. Suena emocionante. ¿Cómo eran esos festivales? Imagínate procesiones religiosas con cantos corales, evocaban asombro y reverencia. Casi puedo oír esos cantos. Era como una banda sonora espiritual. Se podría decir que sí. Intensificaba la emoción de los rituales, conectaba a la gente con lo divino. ¿Y el teatro? ¿Qué papel jugaba la música en el teatro? También era fundamental, sobre todo en las tragedias y comedias griegas. ¿En serio? Sus obras de teatro tenían música. Como una ópera. ¡No!
exactamente como la ópera actual, más bien una fusión de palabra hablada, canto y danza. Una experiencia inmersiva. Impresionante. Y la literatura también estaba relacionada con la música. Totalmente. La literatura y la música estaban muy entrelazadas en la antigüedad. ¿Cómo es eso? La poesía antigua a menudo era lírica, pensada para ser cantada o recitada con música. Curioso. No era solo leer, sino una performance. Exacto. Imagina poemas épicos como La Odisea, recitados con música, realzando los momentos dramáticos. Me encantaría experimentar esas performances en directo, una máquina del tiempo. ¿Quién no? Hablando de performances, ¿qué me dices del canto y la danza? Estaban tan conectados como la poesía y la música, Sin duda, el canto y la danza iban de la mano. que expresaban a través del canto y la danza. Creencias, valores, experiencias cotidianas, había diferentes tipos para cada ocasión. Es increíble lo que podemos aprender de una cultura a través de su música y danza. Una pregunta, ¿sabemos cómo sonaba esa música? Buena pregunta. El sílabo habla de fragmentos y sistemas de notación que han sobrevivido. Fragmentos musicales, ¿De dónde provienen? de papiros, inscripciones. Nos dan pistas sobre sus melodías y armonías. Podemos descifrarlos y recrear las canciones. No es fácil, pero se ha intentado reconstruir e interpretar la música antigua a partir de estos fragmentos. Podemos escuchar cómo sonaba la música en la antigua Grecia. No podemos retroceder en el tiempo, pero sí hacernos una idea. Las reconstrucciones son especulativas, claro. Asombroso que podamos conectar con esas culturas a través de la música. Y el arte. Representaban la música en sus obras. Por supuesto. El sílabo destaca la información que obtenemos del arte antiguo. ¿Qué tipo de información? Cerámicas con músicos, esculturas de bailarines, mosaicos, instantáneas de sus prácticas musicales. Es como un puzzle. Los mitos, los instrumentos, la literatura, el arte, todo se une para crear una imagen completa de la música en la antigüedad. Es la belleza de estudiar el pasado, ¿verdad? La música ha sido un lenguaje universal durante siglos. Totalmente de acuerdo. Esta inmersión está siendo muy reveladora. Pero si la música era tan importante en estas culturas, ¿qué pasó con ella? Es una buena pregunta. Las tradiciones musicales de Grecia, Roma y Etruria evolucionaron, pero su legado perdura. ¿Cómo podemos escuchar esos ecos de melodías antiguas hoy en día? Piensa en las escalas musicales, las armonías, los instrumentos. Muchos tienen sus raíces en prácticas antiguas. Y la idea de la música como expresión, como forma de contar historias, de conectar con lo divino, eso trasciende el tiempo. Es cierto, estamos conectados con el pasado. Esos antiguos músicos siguen tocando, pero su música se ha transformado. Exacto. No se trata solo de desenterrar melodías perdidas, sino de comprender cómo el pasado da forma al presente. Muy bien dicho. Esta inmersión ha sido increíble. Ha sido un placer. Qué viaje más alucinante por la música de la antigüedad. La verdad es que sí, increíble cómo un simple sílabo nos ha transportado a un mundo tan fascinante. Totalmente. Y hablando del sílabo, mencionaba algo sobre fragmentos de música antigua que se conservan. Ah, sí. Fragmentos en papiros e inscripciones que nos dan pistas sobre cómo sonaba su música. ¿Y qué nos dicen esos fragmentos? Pues, por ejemplo, que usaban escalas y modos diferentes a los nuestros. Melodías que a nuestros oídos modernos sonarían un poco raras, quizás. Qué curioso. Como piezas de un puzzle que intentamos reconstruir. Exacto. Interpretarlos es complejo, pero nos dan una idea de la variedad y riqueza de su música. ¿Y se ha intentado reconstruir alguna pieza completa a partir de esos fragmentos? Sí, algunos estudiosos lo han hecho, basándose en esos fragmentos y en la información de otras fuentes, como tratados de música de la época. O sea que podríamos llegar a escuchar cómo sonaba la música en la antigua Grecia. Bueno, no podemos retroceder en el tiempo, pero sí hacernos una idea aproximada. Obviamente las reconstrucciones son especulativas. Ya, pero aún así es fascinante. Conectamos con esas culturas a través de la música, a pesar de los siglos que nos separan. Sin duda. Y no solo eso, también podemos apreciar la influencia de la música antigua en la música occidental actual. ¿Te refieres a que la música antigua sigue viva en nuestra música? Claro. Piensa en la música religiosa, la ópera, la música clásica. Todas tienen ecos de la música de la antigua Grecia y Roma. Es verdad, su legado musical sigue presente. Ha sido una inmersión realmente reveladora. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Un placer. Y recuerda, la próxima vez que escuches música, presta atención a sus raíces. Quizás estés escuchando ecos de la antigua Grecia sin darte cuenta. Me lo apunto. Una reflexión fantástica para terminar nuestra inmersión en la música de la antigüedad. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje musical. Hasta la próxima.